Seguramente fuiste de los muchos que estaban sencillamente disfrutando otro Nintendo Direct cuando ocurrió la primera explosión. Y como seguramente estás ansioso por ya jugarlo, vamos a elevar todavía más el hype. Así que no te voy a hacer esperar más y aquí te traigo todos los detalles que debes de saber de la nueva colección Marvel vs. Capcom Fighting Collection Arcade Classics. Lo primero que se anunció es que tendremos la posibilidad de jugar todos los títulos de la saga 2D, empezando por X-Men Children of the Atom, seguido por Marvel Super Heroes, X-Men vs. Street Fighter, Marvel vs. Street Fighter y Marvel vs. Capcom, con el bonus de The Punisher, lo que le dio inicio a toda esta maravillosa saga. Es curioso que The Punisher nunca ha sido un personaje jugable en la saga. Pero el juego que se lleva definitivamente todas las palmas es Marvel vs. Capcom 2. Esta magnífica entrega finalmente ha sido liberada. Técnicamente solo tenían que lanzar este título para tenernos a todos aventando billetes a la pantalla. Qué mejor que trajeron toda esta colección. Algo que debemos resaltar es que en esta ocasión nos están trayendo las versiones de Arcadia o ROMs, dándonos la mejor experiencia posible, ya que es sabido que las versiones caseras, aunque llegaban a ser muy fieles como las de Dreamcast, usualmente venían con cambios debido a las limitaciones del sistema, o con errores de rendimiento bastante notorios, haciendo Marvel vs. Capcom 2 uno de los más afectados, debido a que es el primer juego 3D basado en el sistema Naomi. Bueno, pues esta colección hace que sea la primera vez que se portea un juego de este sistema. Esto quiere decir que tendremos el port más fiel que podríamos tener, además de que abre las puertas a otros juegos con la misma estructura 3D como Capcom vs. SNK. Otro dato curioso es que es la primera vez que Marvel vs. Capcom toca una consola de Nintendo. ¿Lo sabías? Hola a todos, les doy la bienvenida, soy Cygnus y honestamente estoy muy entusiasmado por esta colección, ya que la última vez que vimos a Marvel vs. Capcom 2 fue en el 2009 con la versión HD para PlayStation 3 y Xbox 360, la cual por cierto vendió increíblemente bien. De ahí tuvimos Marvel vs. Capcom Origins, que solo incluía Marvel Super Heroes y Marvel vs. Capcom. Esto fue en el 2012, aunque este juego realmente no tuvo tanta suerte en ventas. Ambos fueron retirados de las tiendas debido a que Capcom perdió las licencias de Marvel, iniciando así la pesadilla corporativa que fue llevando a esta franquicia a la perdición y dejándonos sin forma de jugar ninguno de estos juegos a menos de que tuviéramos las versiones físicas o alguna Arcadia como las One-Up, lo cual en ambos casos es muy caro y difícil de conseguir, por cierto. Algo que muchos estábamos esperando de toda la vida es que ahora podremos jugar con personajes que antes no estaban disponibles como Juggernaut y Magneto, Doctor Doom, Thanos y la infame Anita. Y Cyber Akuma de Marvel vs. Street Fighter. Y sí, quizá algunos recuerden ya haber podido jugar con estos personajes antes en las Arcadias. Sin embargo, estas versiones no eran del todo oficiales, por no decir que eran piratas. O hackeadas, pues. Por eso decimos que es la primera vez, ya que en esta ocasión es oficial. Y bueno, tendremos a todos los personajes ocultos como de costumbre. En el caso de X-Men vs. Street Fighter, incluirá la versión corregida. Y es que en este juego podías hacer combos infinitos, lo que lo convertía en una maravilla. O una pesadilla, dependiendo de qué lado estuvieras en el combo. Esto puede ser una mala noticia para muchos, me incluyo, ya que esta versión lo hace más normalito y menos frenético. Esperemos, quizá, reconsideren esta decisión. Pero bueno, a estas alturas me conformo con que nos traigan esto. Por lo que podemos ver en las imágenes, todos los juegos estarán en 1080 o Full HD. Sin embargo, parece ser reescalado, ya que al ser las versiones directas de las Arcadias, estas tenían resoluciones de 480. Y aquí es donde vemos más notorio el asunto de la resolución debido a sus elementos 3D.
Algo que siempre es bienvenido es el que Capcom busca aligerar la carga y curva de aprendizaje para los nuevos jugadores, y esto lo hace incluyendo la opción de poder marcar especiales con un solo botón, y quizá no sea una característica muy querida para los fans hardcore. No obstante, pensemos en que habrá muchos jugadores que estarán jugando a estos títulos por primera vez, y esta es una buena forma de motivarlos a entrar al mundo del fighting. Tendremos algunas características ya vistas en otras colecciones, como el salvado rápido que te permite grabar en cualquier momento y cargar la partida donde tú quieras, además de ajustes de dificultad. Una de las opciones más notorias es que podrás reducir el flasheo. Anteriormente solamente Marvel vs. Capcom te permitía reducirlo. Ahora podrás hacerlo en todos los juegos, lo cual se agradece bastante, ya que por ejemplo X-Men vs. Street Fighter tenía esa particularidad de que en cualquier momento te podía provocar una epilepsia. Eso sí, al quitar esta opción verás cambios en todo, lo que incluye pantalla de selección, de versus, de victoria, finales y hasta el demo del juego, así que tómalo muy en cuenta. Otra maravilla es que cada juego contará con múltiples modos online, como lobbies públicos o privados, o modos casuales que te permitirán jugar como tú quieras para pasar un buen rato, pero también modos competitivos donde te podrás enfrentar a los mejores peleadores del mundo para ganar puntos de liga y clasificar en estas listas mundiales. Cabe señalar que la modalidad de especiales con un solo botón no va a estar disponible en clasificatorios. Además de partidas personalizadas donde podrás jugar bajo tus propias reglas o simplemente ser espectador en lobbies de hasta 9 jugadores. Ideal para quienes gustan de armar torneos. Tendremos un modo de entrenamiento mejorado, lo cual es magnífico, ya que en otras colecciones como la de Street Fighter 30 aniversario, que nos traía entregas de Street Fighter directo de las Arcadias, no podías hacer nada más que jugar modo Arcadia y Versus, y se acabó. Pues parece que aquí aprendieron la lección. Y nos traen este entrenamiento mejorado donde tendremos las opciones clásicas de dummy, así como información de daño, comandos y hasta de hitboxes, además de un simulador de network delay. Sin duda, esto permitirá que afiles tu estilo de juego y ya casi nada te agarre por sorpresa. En la galería podremos deleitarnos con las tarjetas de las Arcadias originales, algo que no solo te servirá como lista de comandos, sino que también te traerá de vuelta esas viejas memorias en las Arcadias. Y hablando de nostalgia, tendremos filtros para simular las viejas pantallas. Pero la cereza del pastel, o mejor dicho, el mega postre de este bundle, es que contiene una amplia galería de imágenes que incluye desde bocetos, diseños, pósters e imágenes nunca antes vistas, las cuales podremos disfrutarlas en alta definición por primera vez. Y es que sí, no recuerdo nunca antes haber visto estas imágenes en HD, honestamente. Además de todos los tracks musicales de todos los juegos para que los disfrutes cuando quieras. En lo particular soy fan de los soundtracks de videojuegos y la música de esta saga tiene un lugar muy especial, así que pasaré un buen rato en este apartado. Algo que agradezco mucho es el hecho de que incluyeran desafíos específicos para cada juego, lo que te permitirá ganar algunas recompensas coquetonas, lo que añade valor de repetición y sensación de logro. Lamentablemente no tendremos crossplay, y todos los juegos tendrán rollback netcode, lo que nos permitirá experimentar la mínima latencia y un juego muy fluido, incluso cuando la conexión de internet no sea de lo mejor. El juego estará disponible en versiones física y digital para PlayStation 4, seguramente retrocompatible para PlayStation 5, Nintendo Switch y Steam, siendo la gran sorpresa que no estará disponible para Xbox. Aunque mucho se especula sobre esta decisión, que si el Game Pass, que si la consola no vende, etcétera, etcétera, puras especulaciones, la realidad es que no hay una explicación clara y oficial directa de Capcom. Lo más que hemos visto es que se habla de que la consola Xbox es muy distinta y Capcom no ha desarrollado un port. Y suena creíble, ya que si nos vamos a qué consola será lanzado, veremos que es la generación pasada. Así que debería ser la Xbox One la consola ganadora. Y honestamente, veo difícil que lo hagan. Esperemos que Capcom reconsidere esta decisión, ya que no solo se trata de ventas, sino que excluye a buena parte de la comunidad del fighting. Sin embargo, así como lo veo, si nos vamos por esta teoría, primero debería de ser un éxito en ventas para que de esa forma Capcom vea el arriesgarse por lanzarlo para Xbox One.
Sin duda, esta colección es una gran oportunidad que Capcom nos está dando para que demostremos lo mucho que deseamos ver de vuelta esta franquicia. Así que, independientemente de la plataforma que escojas, la recomendación es que lo apoyes al máximo. Lo compres a precio completo, compartas tanto como puedas tu pasión por el mismo, ya que estamos viendo el regreso de uno de los juegos más influyentes de todos los tiempos. Estamos ante un auténtico milagro en la industria y la posibilidad de poder disfrutar de nuevas entregas de la franquicia más querida de la historia. Gracias a todos por acompañarme, nos vemos en la próxima, soy Cygnus. Bye.